Muy buenos días, ¿todo bien? Realmente, esperen la camarita. Ahí está. Es un privilegio poder estar juntos este primer fin de semana del año. Ahí cuando fue el 31 que nos reunimos con algunas familias de la iglesia, justo estábamos orando cuando fueron las 12, por la iglesia, por la unidad de la iglesia, por la vida del pastor, por que el Señor siga utilizando a cada hermano de la iglesia en este nuevo año. Y la verdad que es algo precioso. Saben, cuando arrancamos un nuevo año, cada uno de nosotros siempre se pone metas. Y ponerse metas es algo lindo, pero muchas veces esas metas están enfocadas en nosotros. La otra vez estaba leyendo que dentro de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, una de las cosas que dijo Thomas Jefferson es que la libertad, la búsqueda de la felicidad y la vida es el derecho que Dios le ha otorgado a toda persona y que toda persona tiene que buscarlo y vivir bajo ese principio. Ahora, la sociedad posmoderna ha transformado esto en que ese sea el ideal. El ideal lo que significa es ir tras gratificaciones para sí mismo, buscar sus propias metas, sus propios deseos. Y a veces vemos el inicio de año como esto, como el deseo de cumplir mis metas, mis propósitos, más allá de pensar en lo que el Señor quiere para nosotros. Así que hoy día nosotros vivimos en una cultura donde buscar el bienestar propio es el día a día de las personas, donde cumplir metas es la mayor motivación. Aunque esto muchas veces implique afectar a otros, aunque esto muchas veces implique engañar y mentir para obtener lo que mi corazón desea, donde el deseo de cumplir eso, aunque esto afecte a otra persona, no importa. Y esto se ha metido en la mente de un creyente, pensando que tiene que ir en ese mismo camino, en esa misma forma, de satisfacer todo aquello que su corazón anhela. El pensar en uno, los planes, las metas, muchas veces lo que causa dentro de las congregaciones o dentro del corazón de cada creyente es frialdad, egoísmo, orgullo, entre muchos otros pecados. Y ahí es donde las Escrituras nos quieren ayudar a mirar lo que es la sujeción. Me encantaba la definición de sujeción de un autor, porque decía que la sujeción es la disposición de renunciar a la propia voluntad por los demás. La disposición de renunciar a la propia voluntad por el bienestar del otro. Y eso es lo que Pedro nos va a querer enseñar esta mañana. Así que esta mañana lo que vamos a estar hablando es cómo cultivar una vida de sujeción. Cómo cultivar una vida de sujeción. Así que quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes? Cuando el año pasado estuvimos estudiando la carta de Pedro, veíamos todo el contexto de esta carta. Y veíamos la situación que los creyentes estaban sufriendo en aquel momento. Creyentes que estaban siendo despojados de sus propiedades,
creyentes que estaban siendo maltratados y muchos inclusive hasta muertos. La persecución que nunca se había visto de parte de todo el gobierno fue una persecución sumamente dura y sumamente cruel. Y es aquí donde Pedro anima a los creyentes a vivir una vida frente a esas pruebas y frente a ese dolor, a glorificar a Dios en medio de todas esas circunstancias. Pero Pedro va a gastar un tiempo muy grande en hablar de la sujeción. Desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 12, Pedro va a gastar mucho tiempo para hablar de la sujeción. Y la sujeción va a hablar de varias maneras. Primero les va a hablar de sujetarse a las autoridades civiles. Luego va a hablar a los siervos a sujetarse a sus amos. Luego a las esposas a sujetarse a sus esposos que eran inconversos. Y a los esposos a sujetarse a sus esposas a través de un amor y de una entrega. Y lo que vemos en cada uno de estos textos es que primeramente la sujeción no está condicionada por la vida de la persona a la cual yo me sujeto. Vemos que los creyentes fueron llamados a sujetarse a Nerón a pesar de quién era él. Vemos a los esclavos llamados a sujetarse a sus amos a pesar de cómo ellos eran tratados y cómo su vida tenía que reflejar ese deseo de glorificar a Dios. Vemos a las esposas tener que sujetarse a sus esposos a pesar de que estos eran inconversos y vivían una vida que desagradaba a Dios. Así que cada uno de estos ejemplos de sujeción nos refleja o nos muestra que uno no se sujeta porque la otra persona lo merece, sino porque es un mandato del Señor, un mandato que va a ser vivido a la luz del temor de Dios. Ahí en Efesios capítulo 5, verso 21, dice, siendo sometidos unos a otros en el temor de Dios. O sea, esta vida de sujeción no es solamente un camino de una dirección, sino es algo que sucede dentro de la iglesia constantemente y sucede en el creyente. Es por eso que el apóstol Pedro, arranca acá con la primera palabra, que es finalmente. Pedro va a dar una conclusión de este tema de la sujeción. Él quería mostrar cómo el creyente tiene que vivir una vida de sujeción en cada área, cómo su sujeción al Señor se veía reflejada en sus relaciones más íntimas dentro de la iglesia local y fuera de ella también. Cómo esa vida de pensar en el otro, dejar de enfocar en uno, sino aplastar la voluntad de uno para obedecer a Dios completamente y para el beneficio del otro, se iba a volver en la norma y en la pauta. Así que Pedro va a terminar este tema de la sujeción con este pasaje. Una persona decía que la enseñanza bíblica sobre la sumisión no pretende establecer una jerarquía de relaciones, sino cultivar una actitud interna de honra hacia los demás. O sea, la sujeción no tiene que ver en formar jerarquías de quién está arriba de otro, sino que en el corazón de cada creyente buscar el honrar a aquellos que son mi prójimo, aquellos que están externos a mí. Así que lo que esta mañana queríamos charlar es sobre cómo cultivar una vida de sujeción. Y el primer punto es manteniendo una vida, un mismo pensamiento. Vamos a cultivar una vida de sujeción manteniendo un mismo pensamiento. Y el apóstol Pedro arranca diciendo, sed todos de un mismo sentir. Esta palabra es la única vez que se repite acá, pero está formada de dos, que es la palabra entendimiento y semejante. Un semejante entendimiento o un semejante pensamiento. A pesar de que esta palabra solamente se repite una vez, el concepto de mantener un mismo sentir, de mantener la unidad, es algo que se va a trazar en toda la Biblia. Por ejemplo, miren, acompáñenme a Juan, capítulo 17, verso 20. Juan 17, 20. Y dice así,
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús hace su oración sacerdotal pidiendo la unidad, que refleje esa unidad que Él y el Padre tienen, esa oración es respondida. Porque ahora en Cristo nosotros venimos a ser uno, venimos a ser un cuerpo. La unidad, el vivir o el tener una misma meta, un mismo sentir, no es algo que nosotros lo producimos, sino que en Efesios capítulo 4:3 dice que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esta palabra solícito se refiere a hacerlo diligentemente. Y la palabra guardar es atesorar. Cada creyente atesora la unidad, guarda la unidad, está diligente en mantener esa unidad, ese mismo sentir. Así que la unidad va a ser guardada, no creada, sino guardada. Ahora, ¿es posible mantener la unidad en medio de tanta diversidad? ¿Es posible que nosotros podamos vivir hacia una misma meta habiendo tanta diversidad? Acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Las personas, la primera iglesia, era una iglesia grande. Cuando llegamos nosotros al capítulo 5, vemos que se reunían en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar que medía 100 metros de largo y 25 metros de ancho. Así que los historiadores dicen que aproximadamente la iglesia primitiva tenía 25,000 personas reunidas en el lugar. Era una iglesia sumamente grande, pero una iglesia que anhelaban o vivían, anhelaban estar juntos y tenían un mismo propósito y una misma meta. Acá dice que tenían un mismo alma y un mismo corazón. Esto no significa que todos eran iguales, sino que la verdadera unidad dentro de la iglesia se refleja en la diversidad. Pero ¿cuál es el pensamiento que mantenían estos creyentes? Ahí Filipenses capítulo 2 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que mantenía a estos creyentes unidos era ese deseo de no agradarse a sí mismo, sino el deseo de acompañar o bendecir a mi hermano. Era el deseo de no buscar mi bienestar espiritual, mi bienestar físico, sino mi deseo de buscar el bienestar del otro. Es por eso que ellos vendían sus casas, es por eso que ellos trataban de proveer para que todos tuvieran y a ninguno le faltara nada. Ese era el sentir en el corazón de cada creyente dentro de la iglesia primitiva. Y después de que dice eso, Pablo en Filipenses dice: haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Y ese es el ejemplo perfecto. Ahí cuando estábamos en la clase de Cristología con Mati, Pablo no tenía en mente mostrar o poner ese texto explicando una doctrina como hoy día nosotros lo vemos, sino era reflejando esa actitud de humildad de Cristo, de entregarse, de despojarse tomando forma de siervo. El Dios creador tomando forma humana para poder ser el perfecto mediador, no buscando lo suyo, sino el bien del mundo. Cuando hablamos de un mismo sentir, hablamos entonces
de no buscar nuestro bienestar, sino buscar el bienestar del otro. Cuando hablamos de un mismo sentir, es desear que Cristo sea formado en cada miembro de la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, donde dice todos llegando a la unidad, al perfecto hombre, a la plenitud de Cristo. Es ahí donde la iglesia apunta. No estamos en una carrera donde unos quieren llegar y otros los dejamos en el camino, sino donde todos anhelamos llegar, donde todos anhelamos ser formados a la imagen de Cristo como cuerpo. Cuando este pensamiento gobierna nuestra mente, nos va a guiar a proteger esa unidad. Nos va a dejar a despojarnos, a ayudarnos a despojar de nuestros deseos, de nuestros intereses, con el único propósito de servir a nuestros hermanos, para que de esta manera Cristo sea formado en nosotros y en nuestros hermanos. Ahora quiero hacerte una pregunta con cada punto, y la pregunta es: ¿tu actitud está reflejando el anhelo de que Cristo sea formado en ti y en tus hermanos? Otra forma de cómo cultivar sujeción en nuestra vida es fortalecer las relaciones con nuestros hermanos. Y la siguiente palabra es la palabra compasivos. Casi la mayoría de adjetivos que utiliza Pedro acá solamente se repiten una vez en la Biblia, pero nos ayuda a ver qué es lo que quería transmitir, cómo se complementa esta palabra. Y esta palabra está unida por algo que es el con, y la palabra sufrir, que significa, da la idea de sufrir al lado de, sufrir con esa persona. Creo que 1 Corintios 12:26 refleja muy bien esta idea. Acompáñenme ahí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este texto refleja muy bien lo que Pedro quiso transmitir. Tú recuerdas el contexto de esta carta. En medio del sufrimiento y del dolor, tener a personas que se acerquen a darte un consejo frío, sin entender el sufrimiento que está pasando, puede lastimar mucho. Porque entendemos que cuando nos acercamos a esa persona, nosotros deseamos tener el mismo dolor o alegrarnos con lo que ellos se gozan. Eso es la compasión. Padecer, sufrir o alegrarse, sentir lo mismo. Esta palabra tiene que ver mucho con los sentimientos y las emociones. Hemos hablado mucho de que las emociones no son el centro que gobierna nuestra vida, pero eso no implica que las emociones no estén en nosotros. Las emociones son parte nuestra, son amorales, no son ni buenas ni malas. Y eso nos ayuda a entender que como seres emocionales, al momento de cultivar esta actitud de sujeción, anhelamos sentir lo mismo que mi hermano. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se forma la compasión? La verdadera compasión o la verdadera simpatía se forma en pasar tiempo juntos. Pareciera algo que es algo obvio, ¿no es cierto? Pero es ahí donde se va forjando. Porque si una persona que no conozco me cuenta algo triste, hay otra actitud que vamos a ver abajo que va a salir de mí, pero la compasión tiene que ver con el pasar tiempo con la persona. Es imposible tener compasión si yo no paso tiempo, porque si me acerco a esa persona sin conocerla, no voy a sentir su mismo dolor. Y es ahí donde Pedro nos guía, el hecho de sentir lo mismo, de pasar tiempo con la persona, para poder sentir, para poder tener esa sensibilidad
y responder frente a su dolor. Así que si quisiéramos resumir este principio, tiene que ver con ponerse en los zapatos de la persona. No es algo fácil, porque realmente cada uno de los que estamos acá sabemos que las situaciones que vivimos, el otro tal vez no las entiende, pero el tiempo que pasamos nos llevan a dolernos juntos. No es algo que cause indiferencia en mi corazón el ver sufrir a mi hermano, sino que tiene que ser algo que realmente cause dolor en mi corazón y que frente a ese dolor pueda responder. Otra pregunta: ¿cuál es tu actitud y cuáles son tus pensamientos cuando te enteras de una situación difícil de tus hermanos? ¿Qué se forja en tu corazón? ¿Hay un deseo de ir hacia ellos y acudir? ¿O simplemente lo dejas pasar? Cuando dices, voy a orar por ti, ¿tomas el tiempo para orar por él como familia? ¿O simplemente lo decimos por una forma linda de decir, me preocupas, pero luego se nos pasa? El tercer punto que nos lleva a cultivar una vida de sujeción es mostrando un amor práctico. Y la siguiente palabra que va a decir Pedro es amándoos fraternalmente. Y esta palabra significa amar al hermano. Esta palabra refleja el amor entre personas que están íntimamente relacionadas de alguna manera. Pedro va a hablar mucho del amor. Y pasa que el amor es una cualidad o una característica del creyente que lo diferencia de cualquier otra persona que no es parte del pueblo de Dios. Ahí Juan, cuando escribe su evangelio, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. O sea, el amor es una característica de un verdadero creyente. Primera de Juan lo vuelve a repetir y dice, el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. O sea, en Dios está la esencia del amor. Él es el amor. Su esencia, sus atributos reflejan amor. Y el creyente, como dice en Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es el amor? Creo que Juan 3:16 es la definición más clara de lo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El amor es una decisión sacrificial, una entrega por el bienestar del otro. Para que todo aquel que en él cree, el amor es mostrado a pesar que el otro no lo merezca. Cristo se entregó por todos. Cristo murió por todo el mundo. Su sacrificio fue hecho por todos, pero se hace efectivo en aquellos que creen. Pero Cristo lo mostró su amor, a pesar de que el otro no lo merecía, a pesar de que ninguno de los que estamos acá lo merecíamos. Y por último, para que no se pierda, el amor no busca ser retribuido. El amor no busca un beneficio propio, ser retribuido. Yo no amo esperando ser amado. Yo amo porque ese es mi llamado como creyente, aunque esto me traiga dolor. Así que Pedro utiliza este concepto del amor entre hermanos. Esto es algo práctico. El amor es algo que se ve. No solamente son palabras, aunque las palabras también lo reflejan, sino que son acciones. Miren, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Acá está el concepto de Juan. Así como Cristo puso la vida por nosotros, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y esto sonaría un concepto como muy general. Así que Juan decide ponerlo al nivel de cada uno de nosotros, a un nivel vivencial. Este es el principio general. Así como Cristo murió, nosotros tenemos que morir. ¿Y qué significa morir por los hermanos? Y ahí viene el ejemplo. Si alguno tiene bienes y ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él tu corazón, viendo que tienes la forma de satisfacer esa necesidad de tu hermano, y lo único que haces es cerrar tu corazón. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y es una respuesta retórica. La respuesta es no mora. Porque el verdadero creyente, cuando ve esto, lo que hace es actuar y obrar frente a la necesidad. Así que el amor es algo práctico. Hay algunos textos de cosas que estuve viendo en Filipenses 2:30, cuando... se me fue, perdón. Un ratito. Epafrodito entrega va a llevar la carta. Él muestra amor, un amor práctico. Estaba sirviendo a sus hermanos. Epafrodito no es una persona que se va a hablar muchas veces en la Biblia, aproximadamente solo aparece 3 veces en la Biblia. Pero su ejemplo de amor, de entrega y de servicio, de ir de una distancia hasta otro con el único propósito de llevar una carta que hoy día la tenemos, carta que es tan importante, carta que exalta a la persona de Cristo. En Hebreos 13 habla de la hospitalidad como una muestra de amor. En Lucas capítulo 8, dice que las mujeres servían a Cristo para que Él pudiera hacer su ministerio con sus bienes. Era una forma de mostrar amor. En Hechos capítulo 12 vemos a las personas reunidas en la casa de María, la que era mamá de Marcos, el escritor del Evangelio. La disposición de abrir su casa, de recibir a las personas con mucho amor. Y recuerda lo que habíamos hablado al principio, no eran pocas. No estaban ahí las 25,000 obviamente, pero había un gran grupo de creyentes ahí. Y en Tercera de Juan describe a Gayo como un ejemplo de amor. Y le dice, bien haces cuando recibes y los vuelves a enviar, cuidándolos en tu hogar y dándoles para sus necesidades, para que sigan predicando la palabra de Dios. Así que el amor se va a expresar de muchas maneras. La visitación que tenemos mutuamente, el estar juntos. Permíteme hacerte una pregunta. ¿De qué forma práctica estás mostrando amor a tus hermanos? ¿De qué manera práctica has estado mostrando el amor a tus hermanos? El cuarto punto de cómo cultivar una vida de sujeción es viviendo una compasión activa. Y la palabra acá es misericordiosos. Esta palabra misericordia muchas veces se traduce como compasión. Y la otra palabra que la forma es la palabra entrañas. Esta palabra en el Antiguo Testamento lo que refleja es el amor y la justicia de Dios. El griego no pudo traducir esa palabra porque no hay algo que equilibre entre el amor y la justicia, pero esta palabra en el Antiguo Testamento eso era lo que reflejaba. El amor, la justicia, esos dos atributos conectados de Dios que se reflejaban ante el mundo. Entonces la misericordia, para los antiguos, creían que dentro de sus entrañas era donde moraban las emociones. Y ahí en Filipenses 1:8 Pablo utiliza esta palabra, dice, os amo con entrañable amor. La palabra misericordia es una compasión pero en acción. La compasión es sentir lo mismo y estar ahí, pero la misericordia en cambio nos lleva a una acción.
a no quedarme solamente con el dolor o la alegría de la persona, sino hacer algo frente a aquello que veo. El quinto punto es renunciando a los deseos de nuestro corazón. Y acá el autor traduce la palabra y pone la palabra amigables. Pero en la Biblia de las Américas y también en la NBI la traduce como humildes. Porque ese es el concepto que Pedro quería marcar, la palabra humildad. La humildad es una de las cualidades que también se destaca mucho en la Biblia. La humildad, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. En Efesios capítulo 4, el versículo 2, dice que nosotros tenemos que andar como es digno de nuestra vocación, y arranca diciendo con toda humildad. Es algo que está continuamente en las Escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere? Esta palabra habla de humildad de mente. Humildad de mente. Y me encantó una de las definiciones de un autor. Decía lo siguiente: es evidente que el ser humano nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo, sino hasta que haya contemplado antes el rostro de Dios, y después de semejante contemplación descienda para mirarse a sí mismo. Es imposible vivir una vida de humildad sin primero contemplar la grandeza de Dios. Y frente a esa grandeza quedar contemplado y ahora sí poder ver hacia nosotros. Así que decía la definición, así que podríamos decir que la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Es vernos frente a la santidad de Dios y frente a nuestra pecaminosidad. Ahora, de manera práctica, la humildad es la renuncia del corazón que entrega preferencias, deseos y comodidades por el bien del otro. Esa es una de las actitudes dentro de la iglesia que marcan la unidad. Porque yo no busco mis intereses, sino el del otro. No busco yo estar en un pedestal, sino busco que el otro, que mi hermano sea honrado. No hago nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a los otros como superiores a mí mismo. Es una entrega continua del corazón. Es que nuestro corazón muchas veces anhela buscar la felicidad o el bienestar propio. Pero lo que hace la humildad es buscar el beneficio del otro, en todas las situaciones y en todas las circunstancias. La otra vez estaba hablando ahí en la iglesia de la Unión y decía, hay cosas tan simples donde esto se puede mostrar, donde una iglesia tiene un aire acondicionado y vos estás ahí bajo el aire acondicionado y vos estás fresquito y ves que el hermano de al lado ya bajó 10 kilos sudando y tú sigues ahí en esa posición. Pero en esas cosas pequeñas puedes acercarte y decirle, hermano, ven acá. Cosas grandes y pequeñas, la humildad se muestra. Porque no es buscar mi bien, sino el bien de mi hermano. El sexto punto que forma o cultiva la sujeción es recordando la heredad prometida. Recordando la heredad prometida. Ya Primera de Pedro sigue diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Este texto se volvió un poco más complicado porque estas características se pueden reflejar dentro de la iglesia. Pero acá iba su actitud o su sujeción a Dios, iba para afuera. Obviamente que dentro de la iglesia también se va a vivir esto. Pero acá Pedro exhorta a los creyentes a no devolver mal por mal a aquellos que los estaban tratando mal, a aquellos que los estaban persiguiendo, a aquellos que los estaban asfixiando, les manda a no devolver mal por mal. Y esta palabra de no devolver significa recompensar o premiar, o sea, darles lo que ellos merecen.
Pedro dice, no hagan eso. No devuelvan mal por mal. La primera palabra, mal, se refiere a toda actitud que afecte al otro. Y luego va a decir ni maldición por maldición. La palabra maldición, en cambio, se refiere a un reproche, insulto, calumnia. Hablar mal de la persona. O sea, Pedro encierra estas dos palabras para reflejar que no hay nada que nosotros podemos hacer frente a aquellos que nos lastiman o nos hacen daño. No es hablar mal de ellos y el hecho de que no estén, digamos, bueno, no los lastimamos, porque eso sería pagar maldición por maldición. Ni tampoco el hecho de buscar ser vengativos. Miren, acompáñenme ahí a Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas de delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruyas la obra de tus manos. Si bien esto se está refiriendo acá en Eclesiastés para hablar de no prometer, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero está hablando un sentido que se va a ver en toda la Escritura, de la forma como reflejamos nuestra boca. Recuerdan que nuestra boca refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para no pagar mal por mal o no retribuir a aquella persona que me hizo daño? Sabes, todo creyente o todo ser humano fue puesto con la forma de exponer algunos atributos de Dios. Y uno de ellos es la justicia. Tú ves que ahí salen por las calles la gente pidiendo justicia. Si bien esta justicia no puede ser expresada de manera correcta porque nace de un corazón pecaminoso, pero este reflejo de anhelar justicia es algo que está en el corazón del ser humano. Pero muchas veces, o siempre en el corazón del inconverso, este reflejo de justicia es dado por querer recibir una venganza, ver al otro mal. Pero en el caso del creyente no es así. El caso del creyente tiene que ver la vida de Cristo. Ahí más atrás, en los versos anteriores, en 1 de Pedro 2:23, habla de Cristo. Cristo quien cuando lo maldecían, Él no maldecía. Él fue el único perfecto. En Él no había nada que nosotros podamos mirar y hablar mal de Él. Pero aún así la gente lo injuriaba, mentía. Y me encanta cómo termina Pedro ese texto de 1 de Pedro 2:23. Dice, no respondió, calló, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. A pesar de ser Dios y que podía responder frente a todas las mentiras que estaban haciendo, Cristo fue un ejemplo de sumisión en cada aspecto y área de su vida. Y Él es el ejemplo a imitar. Él no respondió mal, sino que calló y sabía, Dios es el que juzga. Dios es el que es juez. Dios es el que es fuego consumidor y Él es el que va a hacer lo que tiene que hacer con aquella persona. Es lo que dice ahí en Romanos capítulo 12. No paguéis mal por mal. No os venguéis. Así que primero habla de eso, de no maldecir, no hablar mal de la persona, no dañarlo con tus palabras, ni tampoco hacerle nada malo, sino por el contrario, bendiciendo. Esta palabra de bendecir tiene que ver con hablar o decir algo bueno de otra persona.
Para Pedro no era suficiente que estos creyentes no hicieran algo malo. Es que el creyente no solamente deja de hacer cosas, sino que refleja su vida y su carácter lo contrario. No solo es importante dejar de hablar mal y dejar de hacer las cosas mal, sino que es importante decir y hacer bien. Alguien decía, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Y devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Porque esto es lo que revela nuestra naturaleza. El deseo de bendecir. Ahora, ¿por qué lo hacemos ahí en Pedro? En 1 de Pedro capítulo 3, ahí terminando el verso 9. Dice, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. En el original, la idea de esto de sabiendo, habla de sabiendo que esto es así. O sea, para los creyentes entendían que la vida acá, esto iba a ser así, que no iba a cambiar. ¿Recuerdan cuando hablábamos de 1 de Pedro capítulo 4? Cuando Pedro da un mandato, dice, no se sorprendan cuando los persigan. Era un mandato, no sorprenderse. Juan capítulo 15, cuando habla, a ustedes los van a perseguir, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y si les digo estas cosas hoy día, es para que estén prevenidos. Así que este es el llamado, o sea, esto va a pasar. Y a medida que nosotros vayamos avanzando, a medida que el mundo y los planes del mundo vayan avanzando, los planes del diablo vayan avanzando, el creyente va a quedar cada día más expuesto frente a su vida, porque cada día la insensatez del mundo se está viendo reflejada. Hace poco, ¿no?, el país de Argentina aceptó la ley del aborto. Y vemos cómo los argumentos que tienen son tan contrarios a lo que la Biblia enseña, a lo que es Dios, y son tan insensatos. Pero cada día esto se va a dar más y más. El mundo trata de atrapar al creyente, de envolverlo. Pero nosotros entendemos que vamos contra corriente, que vamos en un camino diferente. ¿Por qué? Porque fuiste llamados para heredar bendición. Esta palabra llamados, regularmente Pedro la usa. Fuiste llamados de las tinieblas a la luz. Y se refiere a la salvación, a que Dios nos ha llamado a la salvación. O sea, esa salvación es nuestro gran enfoque a poder soportar todo lo que nos pasa acá en nuestro día a día. Porque mirar lo eterno nos lleva a sufrir con una actitud correcta. Saber que Dios me rescató me lleva a poder sufrir con una actitud correcta. No te digo que sea fácil, solamente que entiendo que este mundo es pasajero y que un día estaré en mi verdadero hogar. Mirar en lo eterno me lleva a evaluar que el tiempo que sufrimos es corto en comparación a la eternidad. Cuando yo entiendo y evalúo, sé que soy salvo y veo la eternidad, lo que pasa es que este tiempo que nosotros estamos acá es tan corto. Miran que una persona llega a cumplir 100 años. Es tan pequeño el tiempo que pasa acá en la tierra comparado con toda la eternidad. Mirar a lo eterno nos lleva a ver el dolor como el medio de gracia que Dios utiliza para santificarnos. Pedro lo habló mucho en esta carta, de cómo el sufrimiento es la herramienta o lo que Dios utiliza para santificar. Es que en medio del dolor es donde salen muchas cosas de nuestro corazón.
cosas que en medio de la felicidad no salen. Y el dolor lo que hace es exprimir para sacar todo aquello, todas esas escorias. Como dice el proverbio, quita la escoria a la plata y saldrá laja al fundidor. Dios quiere que seamos ese metal precioso, pero para eso necesitamos sufrir, para que todas esas escorias vayan saliendo. Y mirar a lo eterno me va a llevar a buscar, a depender de Dios y no reprochar sus caminos. Todas estas cosas a mí me ayudan a vivir una vida, a cultivar una actitud de humildad. Pero Pedro quiere concluir con 2 razones de por qué cultivar. Y están en el versículo del 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El apóstol Pedro, para dar énfasis en su argumento de terminar este tema de la humildad, va a acudir a un salmo, al Salmo 34. Y va a traer acá estas 2 razones. La primera es que el que quiera amar la vida y ver días buenos, lo que hacen los salmos es utilizar un paralelismo, donde se utilizan 2 ideas similares para afirmar algo. Lo que Pedro quiere mostrar acá es ese deseo de poder disfrutar de la gracia de Dios en este lugar, en esta vida, poder vivir una vida de gozo. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Esta vida no está contemplada por todo lo externo, sino que son características internas que nos llevan a disfrutar de esta vida. Te digo, para muchas personas este año fue un año muy difícil. Y no digo que para cada uno de nosotros no lo haya sido, porque sé que algunos de los que estamos acá tuvimos pérdidas en este año. Pérdidas de familiares, pérdidas de amigos. Y es algo doloroso. Pero ahí compartiendo con las personas de la iglesia el 31, regresando a ver atrás, lo que podíamos recalcar es ver la gracia de Dios. Este año fue ver la gracia de Dios, porque Dios sacó muchas cosas de nuestro corazón. Y así que no tiene que ver con lo externo que vivamos, sino con saber quién es Dios para nosotros. Es este deseo legítimo de querer vivir, de ver una vida en paz, una vida en gozo. ¿Y qué tiene que hacer? Dice, refrene su lengua. La palabra refrenar es la misma palabra que se usa en Lucas 8:24, cuando el Señor Jesús le habla a la creación y dice que cesó, paró de los mares rugir como rugían. Es no abrir cesar o terminar de hablar engaño. Y esta palabra engaño tiene que ver con astucia, palabras que utilizamos para obtener un beneficio. Dice, si ustedes quieren ver esto, entonces sus labios no tienen que reflejar esa astucia para obtener algo. Y luego va a decir otro concepto, y sus labios no hablen engaño, es lo que les decía, la astucia, perdón. Va a tomar dos líneas mal, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esta palabra de apartarse tiene un sentido de no ir en la misma dirección. Justo ayer hablábamos con los jóvenes en la reunión y el principio que estuvimos viendo es no ceder ante las relaciones o ante las amistades que van a traer destrucción. Y ahí en Proverbios capítulo 1 es tan claro cuando el autor dice que lo que van a decir los inconversos es, ven, únete con nosotros
Y ahí la palabra en el hebreo era encantar, conmover, o sea, hacerte sentir que lo que están haciendo era correcto. Y íbamos al pasaje de Éxodo capítulo 22, donde hablaba de un hombre que engañaba a una doncella para quitar su virginidad. Y les mostraba de cómo muchas veces el mundo, eso es lo que intenta, encantar. Y esta palabra tiene que ver con eso, o sea, apartarnos de aquello. Porque los inconversos desean atraernos, pero no tenemos que prestar ni siquiera oído. Como dice el Salmo capítulo 1, verso 1. No escuchamos los consejos de los malos, no andamos en las veredas ni nos sentamos. No escuchamos, no nos juntamos, ni siquiera practicamos sus mismas pecaminosidades. Apártese del mal, busque la paz y sígala. Y esta palabra de buscar tiene la idea de hacerlo con diligencia, hacerlo pronto. Es la misma palabra de Herodes cuando intentó matar a Jesús y dice que lo buscaba. Buscar la paz y seguirla. Entonces esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque descansamos en la soberanía del Señor. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Las palabras acá del salmista describen a un Dios soberano, a un Dios que gobierna. Me encanta, miren ahí, acompáñenme a Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel 4, 35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es soberano. Nabucodonosor, con toda su aparente gloria, con toda su locura de querer ser aclamado como Dios, y frente a eso, después de 7 años de locura, de andar como una bestia, reconociendo quién era Dios. Y si resumimos el libro de Daniel, el cielo gobierna, es Dios quien gobierna. Es un Dios soberano, al que nos invita también a descansar Pedro. Es un Dios, como dice acá, los ojos del Señor están sobre los justos. Frente a todo este sufrimiento que estaban experimentando, no está fuera del plan de Dios, no está fuera de lo que Dios está haciendo, no está fuera de los ojos, o sea, no hay nada que se escape de sus ojos. Ahí miren en Job 28, 24. Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. O sea, no hay nada que se escape de su mirada. Así que estas dos cosas que utiliza acá Pedro, que las trae del Salmo 34, es solo para exaltar la majestad y la soberanía de Dios. Acá el punto de esta razón que les da no tiene que ver con el juicio que van a obtener aquellos que ponen su rostro contra Dios, aquellos que hacen el mal, sino que tiene que ver con el cuidado compasivo de un Dios amoroso, de un Dios sabio y justo. Así que les da estas dos razones. Mira, mi deseo en esta mañana es que este año sea una meta en cada uno de nosotros el poder cultivar esa actitud de sujeción. Descansando en la soberanía de Dios, teniendo un anhelo de ver días buenos, pero sabiendo que es Dios el que gobierna. Así que el Señor nos dé la gracia de ir trabajando en cada una de estas áreas, de tener un mismo sentir,
de proteger esa unidad dentro de la iglesia, de ser compasivos, de compadecerme con mis hermanos, de tener un amor fraternal, de vivir una vida en amor continuo, un amor práctico, de ser misericordiosos, de que el dolor del otro me lleve a una acción pronta y de ser humildes, quitando todo deseo de nuestro corazón por el deseo del otro, por el bienestar del otro. Y entendiendo que fuimos llamados a esto, a esta salvación tan grande que nos lleva a no pagar mal por mal, sabiendo que hay un Dios justo. Así que este año esa sea nuestra meta, para cada uno de nuestros corazones, crecer en estas actitudes. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este día, gracias por tu amor y tu fidelidad. Padre, realmente que cuando estudiamos pasajes como estos, Señor, y después de ver todo lo que Pedro nos enseñaba acerca de la sujeción, Señor, hay un deseo real en poder abandonar mi voluntad y buscar el bienestar de mi hermano, sujetarme a ti, Padre eterno. Señor, forma cada una de estas características en nuestra vida. Ayúdanos a crecer en aquellas que estamos fallando. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón en que nuestras metas estén solamente centradas en nosotros. Señor, cuida nuestro corazón del egoísmo. Cuida nuestro corazón de la frialdad que podemos vivir en medio de nuestra hermosa congregación. Ayúdanos a vivir cada una de estas características. Señor, obra en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, por este tiempo y gracias por tu bendita palabra, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.